En esta ocasión nos ha tocado investigar y hablar sobre el tema cartas de control para atributos, mejor conocidas como cartas P. Nuestro grupo está integrado por Daniel Canizales, Josué González, Tania Peraza y Manuel Rivera. Para comenzar, presentaremos nuestros objetivos. Como objetivo general tenemos explicar de manera concisa el tema de cartas de control P, desglosar de manera adecuada lo que son y poder lograr y presentar correctamente su utilización en el ámbito estadístico. Tenemos dos objetivos específicos. El primero es detallar lo mayor posible acerca de los usos de las cartas de control P, fomentando su aplicación correcta y precisa. Y el segundo es explicar cada una de las ventajas de las cuales representa el uso de las cartas de control P en las áreas de conocimiento en las cuales estas pueden ser expuestas a prueba. Comenzamos. ¿Qué son las cartas de control P? Bueno, las cartas de control para atributos, estamos hablando de características de productos en los cuales no pueden ser medibles. Es decir, no es una longitud, no es un grosor, sino que es un atributo el cual no puede ser medido, como por ejemplo una pieza manchada, algo quemado o características de este tipo. Y las cartas P son las que evalúan las proporciones de los defectuosos. Estas cartas miden la proporción de las unidades no conformes en un grupo de unidades que se inspeccionan. El objetivo es comprobar si la evolución de las proporciones muestrales observadas es compatible con el mismo valor poblacional P. El propósito de las cartas P es analizar la proporción de artículos defectuosos por subgrupos, unidades rechazadas o unidades inspeccionadas. Por lo general, son utilizadas para reportar resultados en punto de inspección, donde una o más características de calidad son evaluadas y en función de esto el artículo es aceptado o puede ser rechazado. Este tipo de gráfica se puede construir con n constante o una variable, por lo que a continuación se va a mostrar el procedimiento para ambos casos. Pasos para la elaboración de la gráfica P con n constante. Primero se establece la frecuencia con la que los datos serán tomados por horas, por días y por semanas. Luego los intervalos cortos entre tomas de muestras permitirán una rápida retroalimentación al proceso ante la presencia de problemas. Los tamaños de muestra grande permiten evaluaciones más estables del desarrollo del proceso y son más sensibles a pequeños cambios en el promedio del mismo. El paso número 2 es cálculo de la proporción defectuosa de cada subgrupo. Para esto se tiene la fórmula PI va a ser igual a DI. DI es el número de partes defectuosas por subgrupo entre N, que es el tamaño de la muestra constante. K es el número de subgrupos. Paso número 3. Cálculo de la proporción defectuosa. Para obtener este promedio de la proporción defectuosa, utilizaremos la siguiente fórmula. Primero, haremos la sumatoria del número de partes defectuosas por subgrupo. Una vez obtenemos ya todo este dato, lo dividiremos entre el producto del número de la muestra y del número de subgrupos. Paso número 4. Cálculo de los límites de control. En este paso encontraremos dos límites de control, el límite de control superior y el límite de control inferior. Para ello utilizaremos el promedio que sacamos en el paso anterior. Primero, utilizaremos el primer promedio por 1 menos ese mismo promedio entre n. Una vez hayamos obtenido ese número, le sacaremos la raíz cuadrada. Luego multiplicaremos ese resultado
por el número 3. Y para finalizar, lo sumaremos con el promedio de la proporción defectuosa. Para el límite de control inferior, el proceso es bastante similar. Sin embargo, en este caso, utilizaremos una resta en lugar de una sumatoria. Entonces, el promedio de proporción defectuosa por la resta de 1 menos ese mismo promedio, todo eso entre n. A eso le sacaremos la raíz cuadrada. Una vez obtengamos eso, lo multiplicaremos por 3 y luego lo restaremos por el promedio de la proporción defectuosa. Paso número 5. Trazado de la gráfica y análisis de resultados. Lo primero que queremos es calcular el promedio de unidades defectuosas, la cual determinará la línea central de la gráfica de control y se obtiene como el promedio de los porcentajes de defectuosos de cada muestra. En nuestro ejemplo se obtiene de la siguiente manera. Se obtiene sumando cada uno de los porcentajes de defectuosos de la muestra. Consecuentemente, dividiremos el resultado de la sumatoria entre el número total de la muestra. Luego, una vez de haber sacado eso, notaremos que tendremos el límite de control superior y el límite de control inferior. Agregándole que tenemos el límite central, que en este caso es igual al nuestro promedio de proporción defectuosa. Aparte, ya tenemos todos los datos que tienen que ver con nuestras muestras, con lo cual se nos hace muy sencillo graficar estos resultados de esta manera. En conclusión, las cartas P son características para atributos que no son mediables, o sea, que no son longitudes o grosores ni dimensiones. Son atributos como por ejemplo productos manchados, quemados o cualquier otro defecto que pudieran tener. Las cartas P se enfocan en la proporción de los defectos que podrían tener un conglomerado de productos. Ahora vamos a desarrollar un pequeño ejercicio para que veamos cómo funcionan las cartas P. Acá en este ejercicio tenemos el tamaño del lote, que tenemos acá son la cantidad de proporciones que se midieron, son 21, y acá tenemos la cantidad de productos que fueron examinados por cada lote. Tenemos que en el lote 1 fueron examinados 300 productos. Y en este apartado de acá tenemos los defectuosos que salieron del lote. Salieron 15 de 300 que se revisaron. Salieron 12 defectuosos, por ejemplo, de 300 que se revisaron. Entonces, si se fijan, acá tenemos revisiones de 300 y revisiones de 280 y revisiones de 290. Lo primero que vamos a sacar va a ser la proporción pi. PI. Para sacar la proporción PI vamos a usar esta fórmula que está por acá. PI es la proporción de los subgrupos. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es con esta fórmula vamos a dividir la cantidad de productos defectuosos entre el tamaño del lote. Y eso nos quedaría de la siguiente manera. Defectuosos, los productos defectuosos entre el tamaño del lote. Eso nos da un total de 0.05. Y así sucesivamente vamos a hacer en los demás lotes. Para eso vamos a arrastrar acá y ya nos da el resultado de cada uno. Seguido de esto, lo que tenemos que hacer es sacar el promedio de la proporción. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sería el promedio de todo lo que tenemos acá. Recordemos de que el promedio es la sumatoria de todos los resultados
entre la cantidad de resultados. Ahora de que hemos promediado la proporción, vamos a promediar el tamaño del lote. ¿Sí? Recordemos que el promedio es la sumatoria de todo entre la cantidad del tamaño del lote. Pero en Excel podemos ocupar estas fórmulas. Y acá tenemos el promedio. Seguido de esto, P va a ser igual al promedio de la proporción. Entonces esto es igual a esto que tenemos acá. Ahora que hemos sacado los promedios de la proporción y el promedio del tamaño del lote, vamos a calcular el límite de control superior y el límite de control inferior y la línea central P. La línea central P ya la tenemos. Es el mismo dato que tenemos acá. Vamos a proceder a calcular los límites de control superior. Sería P, que ya lo tenemos calculado por acá, más 3 raíz multiplicado por la raíz de, que vamos a poner un paréntesis, vamos a cerrar con dos paréntesis, P paréntesis va a ir multiplicado 1 menos y nuevamente P barra. Cerramos paréntesis y cerramos paréntesis de nuevo para que opere todo esto que tenemos acá entre n, y n es el promedio del tamaño del lote que tenemos por acá, y cerramos el paréntesis. Ahora procederemos a sacar el límite de control inferior, y para eso lo que vamos a hacer es a desarrollar la fórmula que tenemos a continuación. Eso va a ser igual a P barra menos 3 multiplicado por raíz, vamos a abrir paréntesis, abrimos otra vez paréntesis para desarrollar lo que tenemos acá arriba, y sería P barra por paréntesis 1 menos P, cerramos paréntesis, volvemos a cerrar paréntesis, entre n y n es el promedio que ya tenemos acá. Y ahora cerramos raíz acá, perdón, cerramos el paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis. Y acá tenemos el resultado de nuestro límite de control inferior. Ahora que ya tenemos resuelto esto, vamos a dejarlo únicamente en dos decimales, y lo tenemos acá en dos decimales. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a trasladar estos datos acá, el límite de control inferior, la línea central que es P, y el límite de control superior. Entonces lo único que vamos a hacer es vamos a copiar estos datos que tenemos acá. El límite de control inferior es igual a este resultado, pero le vamos a anteponer aquí un signo de dólar para que se mantenga. El límite central lo tenemos acá,
acá y también le vamos a poner un signo de dólar para que se mantenga. Ya verán por qué. Y el límite de control superior tenemos acá. Seleccionamos y vamos a poner el signo de dólar. Entonces ahora cuando nosotros arrastremos acá, vamos a tener el mismo resultado. Y automáticamente se cambia todo. Si nosotros llegamos a hacer algún cambio en todo lo que tenemos acá. Vamos a proceder a graficar ahora nuestra carta de control P y vamos a seleccionar el límite de control inferior, el límite central y el límite de control superior. Presionando acá, mantenemos y ahora vamos a presionar un control y vamos a seleccionar toda esta columna que tenemos acá. Y nos venimos aquí a insertar. En insertar vamos a seleccionar un gráfico lineal y vamos a escoger este que tenemos acá. Y como pueden ver, acá ya tenemos nosotros nuestra gráfica. Vamos a ubicarla por acá. Esta es nuestra gráfica. Podemos ver por la gráfica que acá tenemos el límite de control superior que no está en 7 acá porque lo hemos aproximado, pero si se fijan está un poquito antes de llegar al 7, y el límite de control inferior acá dice 0, pero también lo aproximamos, está un poquito arriba de 0. Y si se fija, la proporción se mantiene entre el límite de control superior y el límite de control inferior. Esto nos dice de que los defectos están controlados. Sin embargo, hay defectos que claro se pueden controlar, pero que están dentro de los promedios o dentro de lo que o dentro del rango que puede llamarse normal. Y así es como termina este ejemplo. Nos recordamos que acá tenemos los subgrupos, la cantidad que se examinaron de cada subgrupo, de cada lote, la cantidad de defectuosos que salieron y la proporción PI, que es la división de la cantidad de productos defectuosos entre el tamaño del lote. Calculamos el promedio de la proporción PI y calculamos el promedio del tamaño del lote. Con esto, para poder sacar los límites de control superior y los límites de control inferior con las fórmulas del límite de control superior, que es P barra más 3 multiplicado por la raíz de P barra por 1 menos P barra entre N. Recordemos que N es el promedio del tamaño del lote y P barra es el promedio de la proporción PI. Gracias. En este ejemplo tenemos 20 muestras que lo tomaríamos como por días. Entonces serían 20 días. Cada día tiene su tamaño de la muestra, que sería de 30, además de sus unidades defectuosas, que es el NP. Tenemos la sumatoria ya sea de las muestras de todos los días y también la sumatoria de las unidades defectuosas. Lo primero que vamos a tener que efectuar es unidades defectuosas entre el tamaño de la muestra. Para eso vamos a dividir el valor de las unidades defectuosas entre el del tamaño de la muestra, y ya este proceso lo repetiríamos en todas las columnas. Ahí está. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es sacar el promedio, o en este caso la P media de esto, y para esto vamos a dividir unidades defectuosas entre el número de muestras, las sumatorias, por eso les habíamos sacado antes. Sería la sumatoria de las unidades defectuosas entre la sumatoria del número de muestras.
Esto nos da un valor de 0.38. Ahora, para seguir con vamos a comenzar con el límite de control inferior. Para este, aquí tengo las fórmulas y el límite de control inferior sería siguiendo esta, que sería el promedio menos 3 raíz de promedio por 1 menos promedio entre n. Entonces vamos a proseguir a poner la fórmula. Sería promedio menos 3 por raíz dentro de raíz iría otra vez promedio por entre paréntesis 1 menos otra vez promedio, cerramos paréntesis y todo esto iría entre n, y n sería 30, y cerramos aquí. Entonces ahí nos da el valor del límite de control inferior. Voy a hacer lo mismo para todos los valores, y ahorita voy a poner estos en valores fijos porque el promedio siempre sería el mismo. Ahí está. Ahí disculpen. Y ahora sí lo efectuaríamos en todas las columnas. Ahí está. Ahora vamos a seguir con el límite central. Para el límite central simplemente es la media. Ese sería nuestro límite central, límite de control. Y así que sería aquí la media, y igual volveríamos a fijar este dato. Ahí disculpen que me confundí. Ahí está. Ahí tendríamos. Y por último tenemos el límite de control superior. Utilizaríamos la misma fórmula, el límite de control inferior, solo que hoy sería con más, porque aquí es la P media menos 3. Ahora usaríamos la P media más 3. Entonces empezamos P más 3 por raíz de otra vez P media por, abrimos paréntesis, 1 menos otra vez P media cerramos paréntesis, y todo esto entre n. Volvemos a cerrar paréntesis. Como pueden ver, ya nos dio el valor. Volveríamos otra vez a fijar los datos. Ahí está. Y ahora sí podemos volver a hacer esto en todas las columnas. Una vez ya teniendo toda esta tabla, vamos a proceder a hacer un gráfico para poder observar mejor
este comportamiento de las cartas de control P. Para eso vamos a seleccionar todos estos datos que hemos encontrado y los vamos a poner aquí. Y como aquí podemos ver, eh, tenemos las tres líneas que son iguales. Este sería el límite de control superior, límite central y el límite de control inferior. Y aquí tenemos nuestras unidades defectuosas, y como se recuerdan, cada muestra era un día. Aquí podemos observar como en el día 5 hubo un aumento de unidades defectuosas, y, y así sucesivamente. Se puede analizar por qué ciertos días hubieron más unidades defectuosas o ciertos días hubieron menos unidades defectuosas. Muchas gracias.